Saludos, bienvenidos al octavo episodio de su podcast de lo micro a lo macro. Franklin Vázquez, como siempre, les hará compañía durante todo el trayecto de esta entrega. Siempre hacemos unos anuncios primero, recordándoles que este podcast ha sido creado para enseñar a las personas a hacer negocios y también para apoyar a emprendedores, a micro, pequeños y medianos empresarios que quieren expandirse, que quieren desarrollarse y que quieren pasar a otro nivel. Y lo hacemos contando historias de éxitos, historias reales de gente real, gente que ha trabajado mucho toda la vida y que ha logrado superarse y que ha logrado colocarse en otro nivel también. Y les recuerdo que este podcast sale gracias al apoyo y colaboración del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipyme, una institución del Estado que apoya fuertemente a todos los micro, pequeños y medianos empresarios de la República Dominicana. Y también les recuerdo que este podcast es una entrega y un espacio, una iniciativa del grupo Cifras Consultores SRL. Y en este episodio tenemos, como siempre decimos, plato fuerte. Pero este es un plato mucho más fuerte todavía. Porque yo le voy a leer un nombre de mi invitado de hoy. Él es Juan Manuel Núñez González. Probablemente eso no le diga nada. Pero yo le voy a preguntar a ustedes, ¿quién no empezó con un carro que no usara una batería Cometa? Entonces tenemos aquí a Johnny Juan Manuel Núñez González, el propietario y presidente del Grupo Cometa, que antes era Baterías Cometa y hoy es el Grupo Cometa. Johnny, bienvenido. Gracias, Franklin, por invitarme a participar en tu programa. Vamos a ver qué podemos aportar de lo micro a lo macro. Excelente introducción. Johnny, ustedes me invitaron hace unos días a lo que es el 50 aniversario. 50 años de trabajo. Pero yo te pregunto, hablamos del año cero. ¿Cómo fue ese inicio en el año cero del Grupo Cometa? Estamos remontándonos a 1975. Yo tenía 17 años. Si te tengo que hacer un paréntesis para que la gente entienda y se ponga en el contexto de cómo empieza esto. Te voy a hacer todavía algo un poquito más micro, ¿eh? Vámonos a los micros de los micros. A los micros de los micros. Está buena. Mi papá a los 19 años... me gusta hacer esta anécdota y este recordatorio porque se lo he hecho mucho a mis nietos y a mis hijos. En el 50 aniversario yo le dije a cada uno de mis nietos, cuando la empresa tenga 50 años, yo que hoy tengo 67 y tú tienes 13 años, en 5 años más tú vas a tener mi edad cuando esta empresa tenga 100 años. Yo espero que ustedes estén aquí y ojalá se acuerdan de esto que yo le estoy acordando. Pero remontándonos todavía a algo más meritorio. Mi padre, 5 hermanas, el único varón, el más pequeño, le ponía muchas cosas a mi abuelo en Fundación de Sabanagüey. Mucha gente a lo mejor no sabe. Eso es ya en el sur, después de Baní, prácticamente unos 45, 40 minutos después de Baní. Un campo pequeño, poblado por canarios, descendencia canaria, en un valle. Le propuso muchas cosas a mi abuelo. Mi padre apenas termina lo que en esa época era un tercer curso de primaria. Inclusive mi abuelo tuvo que ayudarlo a ponerle profesores que le dieran un poquito más, porque era muy básico lo que se llegaba en matemáticas y esas cosas. Entonces mi papá, proponiendo la idea, mi abuelo pues toda la veía como cuesta arriba. Mi padre un día decide ya que viene para la ciudad, cumpliendo 19 años, y viene en una bola, en un camión, vende una bicicletica vieja que tenía y un caballito que ya él tenía, y viene en esa bola, y viene con una idea, o varias ideas, pero una de ellas era conseguir una mesa en el Mercado Modelo. Coge 25 pesos. El Mercado Modelo de la Duarte. No, el Mercado Modelo que está por la Mella. Ah, el de la Mella, sí. ok. Ahí.
mi papá se queda, como tú te imaginarás en esa época, tiene alguien que darte hospedaje, un familiar, creo que era un primo, alguien de mi abuelo, y no le daba el dinero, inclusive coge 25 pesos prestados. Imagínense, hoy ni un parqueador te coge esas 25 pesos. Y mi abuelo, cuando se entera, se estaba volviendo loco que dónde él iba a poder pagar 25 pesos en esa época. Que venga para el campo, que si mi abuelo tenía que vender algo para que salieran de esa deuda, y mi papá le dice, no, yo no vuelvo para el campo. Nada, la historia comienza en esa mesa en el mercado, mi papá se la va buscando con muchas astucias, inclusive él ve cómo era que compraban los alimentos, los frutos. Inclusive le auspiciaron que él no duraba 2 meses, un vecino de mesa allá. Y al contrario, yo creo que antes de los 3 meses el que se tuvo que ir fue el otro. Fue el otro, porque mi papá se fijó en todo lo malo que el otro hacía. Inclusive le compraba a mucha gente del campo de mi papá, que mi papá conocía, pero le pagaba a los 2 y 3 meses. Mi papá comenzó pagando más caro la mercancía que le vendía y se la pagaba prácticamente de una vez. Mi papá la vendía y a la semana, o sea, casi contra entrega. Dejaron de venderle prácticamente al otro y le vendían a mi papá. Pero esta parte que tú dices, antes que tú sigas, que él se fijó en todo lo malo que hacía su competencia. Es un punto interesantísimo. Claro, todo lo que él decía, pero ¿y por qué le paga tan poco si él la está vendiendo con un buen margen? ¿Por qué le paga tan mal si él lo vende aquí todo de contado? Entonces mi papá vio esas cosas como una ventaja que él podía hacerla mejor y que le dieran todavía mejor precio, porque se lo pagaban mucho con mejor efectividad, pues la gente lo que quiere es retornar su dinero rápido. En esa época nadie estaba pensando en que te financiaran tanto. Nada, esas cositas fueron aprovechadas por él y para mí de las más importantes era que el que traía las berenjenas llegaba, mi papá estaba antes de las 5 de la mañana, mi papá le ayudaba a bajar el camión con toda la berenjena, a ponerla en sacos con 100 berenjenas, creo que era que se ponía, y mi papá le ayudaba a venderla, a despacharla. Al poco tiempo, mi papá le dijo que le dejara el camión entero, que se fuera, para que no perdiera mucho tiempo, que él le pagaba el camión, ya más o menos mi papá sabía lo que siempre traía, y que él se encargaba de repartirla, venderla a un precio. Entonces mi papá inclusive uno de los motes que le decían era Juan Berenjena, porque Juan Berenjena. Juan Berenjena, es un nombre desconocido, porque él llegó a ser el que monopolizaba toda la berenjena y toda la cosa, y fue haciendo su capitalito. De ahí salta un colmadito, con una ayudita de una herencia que mi mamá había recibido, 1.900 pesos, que le tocaron. La friolera de 1.900 pesos. La friolera de 1.900 y mi papá dice, no, pero con esto. Estamos hablando del 75. No. Antes. No. Yo no había... Mi papá se casa a los 20 años y mi papá tiene 89, calcula que yo tengo 67. Tú estás hablando en el 60 y cerca del 60. Todavía Trujillo estaba vivo. Y por la Josefa Brea mi papá pone ese colmado con la friolera de los 1.900 pesos y lo que ya él había ahorrado y salta de lo micro a lo menos micro. A algo menos micro. Ese colmadito, qué bueno. Humilde. Inclusive mi papá siempre hace una anécdota de cuando él vende el colmado para irse a otro colmado más grande. Se le quedaron unas velas, porque pasó un tipo, varias gente pasaron solicitando velas. Y papá dice, bueno, y después aparece el tipo vendiendo la vela, otro tipo. Al final dice mi papá, después que el tipo otro me vendió la vela, más nunca vendió una vela más. Qué buena está esa. Sí, y cuando él vende el colmado, el tipo dice, ¿y esta vela qué hace? Bueno, mira, cójala de regalo, porque ya a mí me engañan con la vela, porque me crearon una demanda falsa. Y al final no existía. Un individuo fue por allá buscando velas. Varios. El padre que mandaba a alguien, mandó 2 más. Mi papá dice, oye, vela, no tengo vela. Y viene después el tipo vendiendo otro. Te mandan el señuelo es pedirte la vela. Bueno, le mandan después a alguien para vender la vela. Y papá dice, bueno, pues han venido 3 gente en esta semana a comprarme vela, debo de tener vela. Bueno, una demanda ficticia. Una demanda. Impresionante. Para que tú veas cómo todavía se manipulan los mercados. No, impresionante. Y es un buen aprendizaje, porque todavía tú vas a determinados lugares y puede ocurrir eso. Claro. Es manipulación de mercado. Bueno, todas esas cosas suceden.
Nada, te digo esa parte porque después de ahí ya vienen otros negocios que mi papá hizo y todo, y te voy a hacer un pequeño brinco, algo ya no, sigue siendo micro. Entonces mi padre, un tío mío, casado con la hermana más pequeña de mi mamá, el doctor Fran Díaz Domínguez, le propone un cuñado que se había sacado unos chelitos en Miami, en la Loto, que quería poner un negocio, que había mandado a investigar qué opciones, oportunidades había, y aparece la oportunidad de que esta fábrica era baterías Titán de batería, había quebrado, el Banco Popular tenía todos los equipos, y le propone a mi tío que se asociara, porque no tenía todo el dinero para la inversión y quería un socio local. Mi tío le dice, mira, yo soy médico, estoy comenzando, bueno, no comenzando en esa época, pues tengo mi consultorio, estoy ocupado, pero yo tengo una persona que es como mi hermano, mi padre, que si él le interesa, yo te lo recomiendo con toda la confianza, una persona seria, buena, hazte de cuenta que tú estás haciendo negocio conmigo, ¿no? Se lo proponen a mi papá le gustó la idea, y así en yo te digo que tenía 17 años, en el patio de mi casa iba ese señor Alfonso a hablar de los negocios, yo oía, ya yo sabía que quería estudiar en INTEC, administración de empresas, y me interesó siempre el mundo de los negocios, que después te puedo hacer otras anécdotas de mis primeras incursiones en lo que tiene que ver los negocios. Entonces, nada, mi padre le gustó, se asocian. A los 2 o 3 años ya yo estaba en la universidad, iba de vez en cuando a estudiar, aprovechando la soledad de la oficina con un par de amigos, y trataba de entender todo lo que se hacía, cómo se hacía. La dinámica. La dinámica de la empresa, muchas de esas cosas. Entonces, el cubano, que está casado con la dominicana, hermana de mi tío, el negocio no estaba yendo bien. Mi tía le reclama, o mi tía no, su esposa le reclama que, oye, esto ya tú tienes 2 años, esto no le vemos futuro. Él se estaba envolviendo en cosas, ya el jefe de producción se lo llevaba por ahí a tomar romo, a ella no le gustaba la cosa, veía que el negocio no tenía el futuro que habían vislumbrado. Y nada, le propone la venta de las acciones de él a mi papá y papá la compra. ¿Cuántos empleados iniciaron ahí? Wow, estamos hablando en ese momento, podrían haber 15 personas. Pero era mucho en ese tiempo. 15 personas, sí. Sí, porque imagínate, se inicia, estábamos hablando de fabricar 300 baterías, 400 baterías. ¿Anuales? Mensuales. Cuando a mi papá le pasa eso, mi papá no quiere quedarse con el negocio. Mi papá sale a venderlo de inmediato. Porque por situación... Sí, el negocio estaba quebrado. Sí. Mira, cuando ya mi papá lo agarra, que pasan unos meses, te voy a dejar mucho bache de muchas anécdotas, porque si no lo vamos a hacer... No. Tenemos tiempo para eso, puede hacerla todo. Sí, nada. Mi papá tenía otro negocio en otro lado con un tío mío. Al ver esta situación le dice, mira, vamos a cerrar, era un dealer de vehículos. Mi papá tenía otro negocio que no era eso. Vamos a cerrar el dealer y ven para acá porque te voy a necesitar aquí. Así se hizo. Entonces ya yo sí incursionaba mucho más, metiéndome, involucrándome un poco ya más de lleno, porque ya yo veía que el cambio había sido dramático y que mi papá posiblemente iba a necesitar de lo que yo pudiera ayudarlo. Entonces comienzo ya a ver por qué este negocio no está bien. Si yo veo todo lo que yo había hecho de estudio, de análisis, con economistas, no sé, tú conoces a José Luis de Ramón. Claro. Bueno, José Luis y yo éramos compañeros, él estudia economía, yo administración, José Luis. Una estrella, José Luis. Sí, yo fui su primer amigo cuando llegó aquí a República Dominicana. Y yo, José Luis, ¿qué es esto? Y bueno, sacábamos los cotos, veíamos la venta. Nada, en paréntesis, se estaban robando la batería. Había un hoyo, descubrimos el hueco. Este tipo toda la semana, 2 veces a la semana, se vestía Pepillito. El que se robaba la batería. Que él se había ganado en los caballos, se había ganado el pulpo, ese era el nombre que tenía ahí. Se había ganado el pool y mi papá me dice, no, nadie se gana 2 veces y casi ahí hay algo. Entonces me pongo más acucioso.
Y comienzo a averiguar, a ver cómo yo me entero. Comienzo a contar la batería cuando yo iba, de los cargadores, la que había en inventario. Revisaba el otro día cuánto inventario quedaba, qué se había vendido. Comencé a ver que habían faltantes y se lo comienzo a comentar a mi papá. Y veo que cada vez, siempre, toda la semana, nunca cuadraban los números. Entonces mi papá me dice, pregúntale al segundo que está en producción si él se atrevería a encargarse de la producción para que lo sacáramos. Desde que le pregunto, él me dice, no, pero el que sé de esto soy yo. Fulano lo que hace aquí es pasillar. Rafael se llamaba, lo que hace es pasillar. Bueno, nada, el caso es que lo sacamos, ahí se acabó el robo. La filtración. La filtración. Bueno, para llamarlo de una manera más elegante. Estamos hablando que adentro completo, ya en septiembre del 79, yo digo, no, espérate, es full, ya prácticamente terminando la universidad, no me faltaba mucho. Eso me hizo desconcentrarme mucho porque entonces ya me fue absorbiendo la compañía. Y con una pérdida que teníamos ese año de casi 8,000 pesos, que eran cuartos en esa época, para que tú sepas. Todo el dinero del mundo. Sacamos la empresa con casi 5,000 de beneficios por primera vez, aún con esa pérdida arrastrada. Mi papá salió a vender la empresa a par de gente, inclusive a la gente de una de las competencias más importantes que había en ese momento. Le dijo, pero yo tengo una fábrica, ¿para qué yo quiero otra? Bueno, mi papá, yo le digo, pero dame una oportunidad. Cuando yo terminé la universidad, yo lo que quería irme a hacer un posgrado, ese era mi sueño, que se me quedó engavetado. Después lo cumplí con otras cosas que pude hacer para seguir avanzando. Y preparándote. Y preparándome. Y nada, yo, mira, esto es lo prioritario, vamos a darle para adelante. Cogemos y vemos que estos equipos están obsoletos. Comienzo yo a ver qué se puede hacer, busco catálogo, comienzo a hablar con gente, cuáles son los equipos un poquito más modernos, qué podemos mejorar en producción, en eficiencia, en calidad. Consigo todos los catálogos, pero veo que hay que buscarse un dinerito. Mi papá me dice, mira, si vamos a hacer esto, no tenemos una propiedad. Casualmente tú me contabas ahorita que tú sabes dónde, tú eres compadre de un vecino nuestro. A donde estamos al lado de Vale, para mencionar Vale, Rafael, no se vaya Rafael Acevedo. Eso era alquilado, ahí era el almacén y donde están las oficinas de nosotros, eso era alquilado también, el primer piso. Arriba había una factoría, lo que llaman una factoría de los americanos de ropa. Y ahí cogimos, le digo a mi papá, mire, yo averigüé y el señor quiere vender, no, vivía en Estados Unidos, quiere vender la propiedad con el abogado que manejaba el alquiler. Y ahí amarramos todo. Hice unos estudios en FIDE, que era el fondo de inversión. El fondo del Banco Central. Exacto. Con el Banco Reserva me dice, mira, llénense ese formulario, ahí hay fondos para el tipo de empresa de ustedes y accesen, digan cuál es el proyecto, los equipos, las cotizaciones, la proforma, todas las cosas. Bueno, yo mismo me embrujé, ni siquiera nadie me ayudó. Puede haber hecho un par de preguntas. Pues para mí, yo acabando de terminar la universidad, y con ese cerebro abierto. Sí, y yo creo que dando un consejo ahora para las personas que se meten en cualquier negocio, ya no son los tiempos de antes. Sin preparación, mira, es muy difícil. El esfuerzo vale mucho, pero hay un momento que hay que tener la mente clara y saber cuáles son las estrategias y cuál es la mejor forma. Pero ¿qué implicaba para que los que ven el episodio, qué implicaba la producción de batería en ese momento? Porque como te dije, en mi imaginario y en mis recuerdos de adolescente, cuando uno pensaba en un carro que tenía un problema de batería, pensaba en baterías Cometa. Entonces, yo quiero saber el proceso de producción cómo era y cómo ustedes lograron en ese momento poder colocar a baterías Cometa como la primera opción que uno tenía para comprar baterías. Yo creo que de lo poco que hay que agradecerle al que era jefe de producción, él venía de lo que era baterías Hércules en esa época, que fue la primera batería del Estado y la primera fábrica que hubo aquí. Baterías Hércules. Hércules era de Corde y él trabajó mucho tiempo ahí y sí tenía un gran know-how de cómo hacer la cosa. Y eso sí lo heredamos, pero teníamos un costo alto. Porque, claro, era mucha calidad a un costo alto porque él le metía más materiales. Donde nosotros comenzamos a trabajar y a defender, a mejorar mucho más los márgenes. Y más si producíamos poco,
Pues si le ganábamos bastante bien, pues todavía eso nos ayudaba más. Entonces, tratamos de ser eficientes. Me bajé en lo que era la parte de eficiencia, por eso quería equipo nuevo, para allá subía una escala más cuántica, de brincar de 300, con esos equipos vamos a poder subir a sobre 5,000 unidades mensuales. Entonces ya tú estás hablando que iba a ser un brinco cuántico. De una cosa más seria. Claro, entonces necesitábamos el espacio físico porque íbamos a tener que hacer una nave para tener un layout de cómo se iban a poner todos esos equipos y algo que sí fuera de nosotros. Entonces ya yo tenía la suficiente confianza en el proyecto para emprender no solamente esa deuda, sino decirle a mi papá, mira, estos $25,000 que compramos el terreno, más la construcción, esa le íbamos a aportar prácticamente nosotros. Yo cogí $125,000 prestados a FIDE con una tasa muy cómoda y a un plazo. Y un plazo largo. Claro. Se aprobó todo, el proyecto que era la garantía, el terreno, parte de la edificación y firma solidaria. Pero tú eras guapo porque $125,000. Yo no sabía lo que era eso. Yo no sabía lo que era eso. Tú me hablas bien de eso, como que yo sabía. Yo sabía que era para adelante y que eso, sí, yo sé que no era poco. Yo sé que no era poco. Está muy bueno. No, yo no sé lo que era. Yo sé que era poco. Si tú al final de cuentas tú te metiste en eso y $125,000 no está bien, dale. Mira, si yo sé lo que yo sé ahora, no te metes. No me sale tan bien. No te... Si yo sé lo que sé ahora y yo comienzo, no me sale tan bien, no nos va a salir tan bien. Porque tú ahora te pones más conservador, ves demasiado variable, analiza demasiado cosas. Ahora tú hubieras comenzado que si Tron, que si aquí, que no. No, y también que tú en ese momento no tenías un nombre, entonces no teníamos mucho que perder. Porque ahora tú tienes un nombre y tú quieres que el nombre de seriedad, de buen pagador, de todo eso, se mantenga. Pero en ese momento tú no estás pensando en nada de eso. No, y hay algo importante. Mi papá creyó y vio, no sé cómo, en qué fue que él analizó, no sé si vio el ímpetu o la cosa y vio como que sí, pues no te estoy hablando que fue inmediatamente, pasaron un par de años que él vio que la cosa iba creciendo importante y bien, y dijo, no, pero es verdad, si esto se hace en más volumen y mucho mejor, pues el éxito está asegurado. Yo lo veo bien. Y efectivamente así fueron saliendo las cosas. Ya al año y medio que yo estoy, Luis, mi hermano, entra, porque de verdad el trabajo iba creciendo fuertemente. Yo donde soy grande es en la venta. En la venta. A mí ahí eso me gusta mucho. Yo soy más vendedor casi que administrador. Inclusive en mis inicios, que es importante también esa parte, yo era el que hacía los viajes al sur, al este y al Cibao. Yo me pasaba 2 días en el Cibao, un día en el sur y un día en el este. O sea, toda la semana yo salía, y más después que comenzamos a producir y más volumen, había que salir a venderla. Claro. Entonces comenzamos a buscar mercados más lejanos, porque antes nos conformábamos con manejando en la ciudad, en la capital. Venían gente de San Cristóbal, teníamos unos clientes que venían toda la semana casi de Moca a comprarnos la batería. Entonces no es lo mismo tú salir ya a llevarla y vamos a vender más, que esperar que aparezcan clientes y cosas así. Y la gente estaba muy conforme con la calidad. Y con lo que fuimos mejorando de presentación, de tecnología. Entonces, ya la cosa se iba complejizando a nivel del manejo, y Ezequiel Molina Lizardo, mi compadre y compadre de mi hermano José Luis, trabajando ya en Freddy Ortiz Asociado en FOA. Y él le explico, mira, estamos en esta complejidad. Él nos manejaba junto con otras de las otras fábricas. Teníamos una asociación de fabricantes de baterías aquí, y lo consultábamos mucho a ellos para algunas cosas que se iban a hacer en conjunto. Y tuvimos buena química, vamos a llamarlo así, Franklin. Y yo le digo a Ezequiel, oye, Ezequiel, ve a ayudarme, vete a trabajar con nosotros. Porque aquí en mercadeo no estamos haciendo nada. Aquí todo es por dónde va el aire. No, todo era de oída, porque cuando tú me hablas, bueno, tú saliste a vender, pero no había un plan de marketing, no había una estructura de mercadeo, simplemente tú saliste a vender. A mí no le temía a la venta, porque mis incursiones, yo vendía solares de compañía de inversiones cuando estaba en la universidad.
yo carverteaba tanto de muchacho. Mi mamá tenía un salón de belleza. Te voy a hacer este otro paréntesis. Mi papá tenía una compraventa y mi mamá un salón de belleza. 2 micros. Cuando a mi papá no le alcanzaba porque venía alguien con una cadena, un artículo importante que había que empeñar, él llamaba a mi mamá. Mándame algo. 6820216, me acuerdo de ese teléfono. ¿Cómo fue? 6820216 era el teléfono, llamaba el teléfono, que no había 809, no. ¿Cuánto tú tienes? Bueno, tengo 500 pesos. Lo voy a mandar a buscar. Porque había algo, a lo mejor de 700, 800 pesos. No había, y mi mamá se auxiliaba en ese sentido. Entonces yo, por atrás me podía volar. Mi mamá quería que a veces estábamos nosotros 3 ahí. Alguien venía a darle una queja de nosotros y dice, no, pero mis hijos están aquí. ¿Cómo que yo tiré una piedra o que el otro hizo un desorden? Entonces nos quedábamos por atrás hasta que mi mamá le dijo, oye, llévate a Johnny porque es que sé que me revuelca a los otros. Entonces me llevaban de muchacho. Ya yo tenía que estar metiéndome allá al negocio. Y uno aprende, de verdad, que bregando con gente, viendo a mi papá. Creo que esos ejemplos ayudan mucho, negociando, haciendo, ya mi papá hacía negocios hasta de compra, cosas importantes. Aún con su poca escolaridad, pues tenía una astucia. Después que me meto en la universidad, que yo vendí tenis. Tenía amigos que traían tenis, me prestaban un solo par de cada par. Yo salía con mi carro, lo enseñaba, lo vendía y así hice muchísimas cositas. O sea que a mí era inquieto en esa parte de la venta. O sea que a mí cuando... Así que tú siempre fuiste un emprendedor desde pequeño. ¿O tenías sí, mira, esas habilidades? Hablando de esa pregunta me remonta a mí al colegio. Hablando de Miguel Escala ahorita, que tú y yo en off hablamos, que es un gran mentor también para todo, inspirador y formador. Yo era el presidente de la promoción. Mi compadre José Otelman Brea era el presidente de un curso, otro de otro. Entonces las excursiones que se hacían para diferentes actividades geográficas e históricas con Jorgilio Mella Xavier, un gran profesor que tuvimos, que también fue un gran formador, se hacían, era en guagua, sin aire, sin nada. Entonces, yo cogía la cafetería los viernes, se la pedía al colegio, que me la dejara administrar los viernes. Entonces, yo pedía era que todo el mundo contribuyera. Tú vas a traer los quipes, tú traes los pastelitos, tú traes la galletica, todo era contribución, el margen era 100%. Ese negocio no podía fallar, ¿entendés? Entonces, la cafetería dejaba. Cero de inversión. Cero de inversión. Toda la mamá contribuye, tú traes 20 pastelitos, tú traes 20, bueno, nada. De ahí comenzamos entonces a hacer las excursiones en guagua con aire acondicionado y también cobrábamos ese plus que se estaba cobrando. O sea, acumulamos dinero, hicimos varias kermés, todo ese tipo de cosas, y yo fui el que siempre manejé esa parte. O sea, que veía que por todos los lados siempre se podía ser productivo. Todavía algunos de los muchachos de relajo de mi promoción dicen, vean que debe quedar algo de ese fondo, porque nosotros teníamos mucho dinero ahí. Pues hicimos muchas cosas, donaciones, el busto, nuestra promoción se llama Juan Pablo Duarte, hicimos un busto muy bonito que todavía existe en el Colegio de La Salle, de la promoción de nosotros. Y creo que rompimos cánones de esas excursiones que se hacían en aire, de las mejores fiestas. La fiesta de nosotros. Nosotros hicimos una primera fiesta con Wilfrido Barca de una de las Kermés. Y la fiesta de cierre de nosotros fue con Félix de Rosario y los Magos del Ritmo en el Embassy Club del Jaragua, arriba. O sea, fue de las promociones que hizo sus mejores fiestas. Pero era una promoción rica para hacer una fiesta de ese nivel. Pero fue por todos los fondos que recolectamos y lo que pudimos hacer, que entonces lo llevamos a otra envergadura y abrimos camino y todo el mundo después quería hacer lo mismo y veían cómo se logró tener fondos para hacer cosas así. Ya es decir, que cuando tú entras a apoyar a tu papá en Baterías Cometa, que coge la administración, ya tú tenías toda una historia de hacer negocios pequeños, de hacer negocios micro y de inventar cosas. Sí, sí. Yo creo que todo el mundo, de alguna manera, es difícil, y no es que es imposible, que un médico no se vaya, porque hay muchos médicos buenos empresarios, en medicina, en clínica, en hasta equipos y cosas así. Uh-huh. De alguna manera tú tienes que tener algo que te apasione en ese sentido, porque bregar con gente, bregar con clientes, bregar con una producción. Las empresas de producción son muy complicadas y complejas.
Sí, nos quedamos en la parte de FIDE y los $125,000. ¿Qué implicó de ese momento en adelante? Porque estamos hablando que tú tenías que pagar aunque el tiempo de plazo de pago, el periodo de pago era relativamente largo y la tasa de interés era relativamente baja, pero tú tienes que pagar una cuota. Entonces, y esa cuota, me imagino yo, con $125,000 no era tan pequeña. ¿Qué implicó de ese momento en adelante? Mira, sin subestimar la cosa, de verdad que no fue un peso importante para nosotros, porque el brinco fue tan importante en mejoría de eficiencia, de capacidad de producción, del tipo de producto que ya podíamos presentar, que se pagó solo con creces en poco tiempo. Más me frustran a mí $55,000 que nosotros ya habíamos reunido como un ahorro y lo teníamos en un banco que quebró en esa época. Y eso sí me dolió, porque ya lo teníamos para otra inversión importante. Y en una reunión que me invitan, no voy a mencionar el banco, porque inclusive estuve muy ligado después con esa persona. Pero ese banco no existe ya. No existe. Entonces te puede decir el nombre porque... Era el Banco Miramar, a lo mejor tú no te acuerdas. Claro que yo me acuerdo. Con Pujada y creo que estaba en la 27. Bueno, no. Yo sé que estaba por donde está hoy Sanville, como a la derecha, que creo que estaba... sí, en la Kennedy. En la Kennedy. Pellerano y Asociados. Al lado ahí, sí. Ahí era que estaba. Me acuerdo de esa reunión funesta que veo yo y veo también... No me diga que perdimos esos chelitos. Ese fue uno de los momentos difíciles de ustedes. Bueno, porque era como un soporte de ahorro para cualquier situación que lo habíamos hecho con mucho sacrificio en dólares, ¿entiendes? Aunque el cambio en esa época tú estabas al 3 por 1, me acuerdo 2.95, 3 y algo, si en memoria no me falla. Sí, pero ese me dolió más que todo, porque de verdad el préstamo se fue pagando tan suavemente y fácil con el incremento que nosotros hicimos. Inclusive compramos mejores equipos adicionales que hacían falta para seguir mejorando y haciendo mejoras sustanciales en la fabricación y en la automatización. Entonces, en una fábrica tú nunca estás completo, siempre careces de algo. Cuando no te faltaban cargadores, te faltaban más rejilleras, o sea, estos son terminologías que la gente no entiende. Pero en términos baterimán, ¿entiendes? Son entendibles. Sí. Y para darte un brinco sobre una situación ya más dramática, vemos con toda esta apertura económica, el neoliberalismo que había en varias reuniones, inclusive Andy Dawager, que no quiero dejar de mencionar, ya yo había estado en varias reuniones, en discusiones, con el CONEC de esa época, porque se quería que se rompieran todas las facilidades, todas las protecciones que se le estaba dando a la industria local. Y entonces, apertura de mercado. Claro, entonces era una resistencia entre lo que querían que se hiciera un soft o una ruptura más soft sobre eso, o ya. O una violenta. Sí, no, es lo que decía Andy, es que usted no va a poder competir, tienen que transformarse. Estamos hablando de los años 80. Estamos hablando 80 ya sobre el 85, que comienza la cosa. Bueno, en una de las reuniones más dramáticas, el mismo Andy me agarra y me dice, den el brinco ya. Ustedes están casi atrasados. Pero el brinco es, vendan todo su equipo, ven a ver lo que ustedes van a hacer, que después se lo van a comer. Para que tú sepas, en México habían 30 y pico de fábricas de batería, hoy hay 3. En Estados Unidos habían alrededor de 120, hoy hay 5. Ay. En Sudamérica, Centroamérica, sí, bueno, Brasil es una excepción, que todavía hay muchas fábricas porque es tan grande que ese yo creo que hay que sacarlo de toda comparación. Pero Brasil es un monstruo. Claro, pero después mira, ni Argentina existen, bueno, Ecuador existen algunas, Colombia existen 3, en Venezuela no existen, Salvador no existen, o sea, se fueron cerrando. Aquí habían 7 y no hay ninguna. Imagínate tú cómo todo eso se cerró en esa época, o algunas quebraron. Nosotros hicimos un híbrido, comenzamos a representar lo que hoy es LTH. LTH, la fábrica, en ese momento tenían otro nombre, vámonos al nombre reciente de la empresa que la ha ido adquiriendo, que se llama Clarios. La fábrica de baterías más grande del mundo. Clarios. Ellos hacen 150 millones de unidades al año.
prácticamente el 50% de todo lo que se fabrica. Ellos son todo lo que es equipo original, que sea Ford Motor, General Motor, todos esos equipos originales, ellos son los mayores suplidores. Ellos son dueños de Optima, Motocraft, todo lo que se le fabrica a la mayoría. Bueno, te iba a decir dos o tres fábricas que ustedes conocen más aquí, pero por donde quiera ellos están metidos. Nos ofrecen la representación y dijimos, no podemos perder esta oportunidad. Y hacemos un híbrido de 2 años. Entonces, estaba produciendo, pero estaba haciendo representación. 2 años duramos en ese híbrido. Pero cambiaste todos los equipos como te sugirió Andy. No, comenzamos a ver cómo lo íbamos a vender. Nosotros teníamos en ese momento alrededor de una inversión de $1 millón y pico entre equipos que no habíamos instalado. Equipos que estaban, que todavía algunos no se habían pagado, o la mayoría. ¿Qué íbamos a hacer? O seguíamos invirtiendo para ser competitivos, o dejamos todo eso ahí, a ver si nos dan lo más parecido a la inversión que teníamos. Fue tan parecido que nos dieron $125,000 de $1 millón. O sea, tuvimos que asumir porque aparecía un comprador que si lo dejábamos ahí y tú parabas todo ese equipo, se iba a convertir eso en chatarra, porque un equipo sin funcionar, guardado en un almacén, claro, totalmente. es pura chatarra. El caso es que tomamos la decisión, yo en eso era un poquito más romántico, a mí me costó un poquito, me resistí un poco, pero lo vi claro, había que hacer el cambio. Ahí fue el salto, alrededor de los finales ya del 80, y porque no éramos ni buenos ni en lo uno ni en lo otro, ni fabricando ni importando. Ok. Nada, nos fuimos ya completamente a la importación. Pero la historia no es ahí, porque esa sola representación nos dimos cuenta que nos hacía débiles también, porque si esa fábrica no nos suplía, había un riesgo. Había un riesgo como pasó varias veces. Mira, ahora lo van a atender de Venezuela. No, ahora lo van a atender de de Brasil. Y nos vivían en esos cambios, entonces no había el mismo modelo, no había la misma presentación. Y yo, no, espérate, esto no se puede. Entonces comenzamos a buscar más representaciones. Y así, eso sí vimos que no estaba dando mucho más éxito. Comenzamos a tener, aparte de nuestra marca, que nos la hiciera otra fábrica con una presentación diferente. Teníamos lo que era LTH, era o la nuestra o LTH, pero otros fabricantes que nos dieran la misma, con el mismo nombre de nosotros. Normalmente, cuando tú haces transformaciones y cambios en empresas como esta, fábrica de baterías Cometa, que tú vas a dar el salto, que tú vas a entrar a importaciones, a representaciones, normalmente la gente tiende a cambiar los nombres y a buscar un nombre que se parezca más a lo que está haciendo ahora. ¿Por qué nunca se cambió el nombre de Cometa? Yo no sé si por agradecimiento a la marca que nos dio inicio. Cuando nos vamos al grupo, nosotros llegamos en una etapa. Nosotros teníamos recuperadora de plomo, teníamos una fábrica pequeña de plástico donde hacíamos algunas de las piezas de la misma batería. Hacíamos las cucharitas que eran una paletica de helado Bon, no sé si tú te acuerdas. Sí, claro. Alguna otra piececita más que la habíamos hecho con otra persona. Entonces teníamos varias cosas. Y se llamaba la empresa, era Manufacturas Múltiples S.A. Como ya no fabricábamos nada, digo, espérate, si vamos a hacer un cambio, para no perder la esencia y que la gente, la marca principal, nos amarre con eso, entonces ahí es que nos vamos al Grupo Cometa. Sin perder perdimos todo lo que era manufactura, pero no dejamos en esencia el nombre principal de lo que era el producto que más nos reconocía la gente. Hoy en día, acuérdate, nosotros tenemos baterías como Trojan, Troni, tenemos una serie de marcas. Nosotros manejamos alrededor del 50% de todo lo que es el mercado que tiene que ver. El mercado local de acumuladores. 50%. Sí, entonces tenemos varias marcas. Mira, cuando la batería de inversores estaba en su mayor auge, nosotros representábamos fábricas, por ejemplo, en Salvador, que teníamos libre comercio y nosotros llegamos a manejar lo que era batería de inversión en esa época prácticamente el 80%, pues teníamos libre comercio sin impuestos y eso nos dio mucha ventaja. O sea que nosotros aprovechamos, así como han venido vicisitudes cuando Hipólito
sentimos que estábamos quebrados. Cuéntame eso, momentos difíciles en la trayectoria de Cometa. Momentos difíciles, incluyendo ese de la crisis financiera. Yo creo que ese fue el dolor de cabeza de cualquier empresario. Cuando nosotros sumamos lo que le debíamos los suplidores, y cuando ese dólar en una se vio a 60, al 60 por yo uno. me acuerdo cuando estaba como el 57, 58, y no, pero nosotros no tenemos con qué pagar ni la mitad de eso. Si nosotros cogemos los pesos que tenemos en la calle, los dólares que debemos, y a la tasa cambiaria, esto se embromó, ¿te entiendes? Sí, ustedes pensaron que estaban quebrados. Sí. Yo creo que aquí no hubo, poca gente no pensó cuando hizo su número, si la tasa seguía como estaba, que iba a poder resultar. ¿Pensaron en cerrar? Mira, no lo vislumbramos como que algo que iba a venir. Pensamos en echar la lucha. Nosotros comenzamos que lo dolarizamos, todo nuestro precio se vendía en dólares, aunque te pagaran en pesos a la tasa del día. No fiábamos. O sea, en ese cambio vimos que estábamos mejorando importantemente los márgenes. Cambio de gobierno, ¿me acuerdas? Para no mencionar gobierno. Claro. Cambio de gobierno. Y inmediatamente, al poco tiempo, comienza a descender dramáticamente la tasa de cambio. Bajó rápido de 60 a 25. Nosotros llegamos a verlo casi al 28 y dijimos, cambiamos ahí, no, pensando que iba a seguir bajando. Cuando se estaba secando el 30, ahí sí hicimos un cambio de peso, pagamos la mayor deuda que teníamos en dólares y al contrario, ya vimos, fue un año importante hasta en beneficio, muy importante. Ese es el 2004, 2005. De pensar que íbamos a estar quebrados, uno de los años que mejor económicamente nos fue. O sea que, para que tú veas de que uno no se puede desesperar. En una crisis. Al contrario, yo creo que es el momento de tú medio atrincherarte, de que pase la cosa, observar. Por eso yo veo que las empresas tienen que ir del esfuerzo a lo claro. Repíteme eso. Las empresas tienen que ir del esfuerzo a lo claro. Cuando digo a lo claro, porque uno trabaja mucho, pero llega un momento que tú tienes que decir, espérate, ¿cuáles son las estrategias? Déjame mirar el panorama, cómo yo aprovecho lo que ya yo he aprendido, mis relaciones con mis suplidores, con los bancos, con mi experiencia. Ya yo no puedo tener la cabeza para abajo, trabaja. Vamos a mirar el entorno, con lo que hemos ido aprendiendo, vamos a aprender a asesorarnos. Por eso tú ves que yo siempre con gente como José Luis, con 2 o 3 gente, ¿qué pasa? ¿Cómo tú ves el entorno? ¿Cómo tú ves el futuro? Y íbamos a convenciones. Yo iba todos los años a convenciones de fabricantes de baterías. Eso te vea cómo van las cosas, países que están más adelantados que tú. Pues hoy en día, el que yo siento que es difícil tú hacer un progreso significativo en cualquier renglón, si tú no te preparas. Eso de que tú vienes como mi papá que comenzó, yo creo que esas etapas, porque ya no hay casi analfabeto. No, aunque saber leer y escribir ya no es que tú seas ningún tipo que tenga la capacidad, tú tienes que saber de lo que tú estás haciendo, prepararte bien. Ya viene cualquier emprendedor y con un notebook de esto y te inventa una startup de esta. la rueda. Y va para adelante. Sí. Con Alibaba, con Amazon, con Temu, o sea, ya cualquiera tiene en la mano opciones a productos. O empresas tecnológicas que en un garaje ya tú sabes lo que es hoy en día. Estamos hablando multimillonarios. Pero quiero volver al patio y preguntarte los sacrificios familiares que tuviste que hacer. Sí. Dura esa pregunta. No, mira, pero es bueno que tú me la traigas a colación porque en una hora y recorrer casi 50 años, terminar la universidad, te dije ahorita que me quería ir fuera. El primera etapa que dije, déjame ver cómo yo compenso. Yo no sabía mucho inglés. Digo, quiero coger unos cursos que están dando en Harvard, averiguo, que se llama Estudio de Casos de Negocio, Estudio de Business Case, que eran 3 meses, casos específicos. Le digo a mi esposa que me quiero ir a fortalecer lo que tenía de base de inglés, que no era mucha, y me fui 3 meses a Boston con mi familia, con mis hijos. La chiquita tenía 1 año y medio, me lleva una muchacha de servicio, oye, ya
nada, me iba al siguiente año a coger mi curso en Harvard, oye, en una universidad prestigiosa. Bueno, por lo menos el nombre era importante, Sí, y ellos hacían esos cursos para empresarios. Estoy hablando, yo tenía 32 años. Cuando yo estaba cogiendo mi curso intensivo, era el día entero en inglés, yo era de los más jovencitos, era un chino, todo, un muchacho de 25 años, 20, que en 7 años en esa época era mucho. Era mucho. Era mucho. Nada, no pude seguir por una situación que se presentó, que no quiero hacer no fue nada en torno mío. Ya mis hijos estaban ilusionados porque yo lo ponía en campamento para hacer eso ahí. Claro que la familia siempre se va. Yo llegaba, yo entraba en la empresa a las 5 de la mañana y llegaba a veces a las 12 de la noche. Todos los días. Todos los días. Incluyendo fines de semana. No, ya los sábados no tanto. Yo respetaba mucho para verla. Mis hijos estaban chiquitos. Con todo y eso, mire, yo no faltaba, era difícil. Yo creo que nunca faltaba a una reunión del colegio de mis hijos. Mi esposa se encargaba siempre de acordármelo, de empujarme en eso, de que no se me olvidara. Yo creo que en eso las esposas muchas veces te lo dicen, no fuiste, pero si tú no me llamas, acuérdate, mañana. Y eso me ayudó mucho. Yo creo que la estabilidad de mis hijos vale mucho en esa parte, que aún con todo lo que uno tuvo que sacrificarse y trabajar en esas cosas vitales, ellos siempre me tuvieron ahí. Sí, continúa. Te quiero contar esta partecita. Cuando estábamos instalando todos los equipos que habíamos comprado, después del préstamo FIDE, mi esposa, yo le digo, mira, la nave la acabamos en tal fecha, los equipos deben estar instalados en esta fecha. Estamos hablando en el 81, que yo me caso. Te digo, en julio tú y yo nos casamos. Sí, yo creo que todo está en esa fecha. Te estoy hablando, yo tenía 22 años. Yo siempre usaba mucho chacabanes, le decía a mi esposa, no le diga a nadie. No habíamos casado, no le diga a nadie la edad que yo tengo. Yo tengo 30 años. Decía, con 22. Con 22. Yo tengo 30 y siempre andaba en chacabanes. Sí, que uno ahora se la quita y en ese momento tú te la querías ahora poner. Quisiera quitársela, ¿te entiendes? Pero nada, entonces ella le decía, me acuerdo que le comentó a alguien cercano, me dice, este muchacho sí es como agendado. Oye lo que él está pensando, que se va a instalar toda esa cosa y que de entonces nos casamos. Mira, para el 4 de julio. Mañana cumplimos nosotros 44 años de casados. Para el 4 de julio, esa fecha, ve a ver, me acuerdo hasta cuando le fui a pedir la mano al papá y a su mamá, en paz descanse. Su papá está vivo, tiene 96 años todavía, imagínate, don Salomón Rizé. Es un padre para mí también. Pues nada, mi esposa, claro, como todas las esposas, en unas etapas que exigen mucho de ti la empresa, se tenía que sacrificar. Yo me acuerdo que yo salía para uno de esos viajes y a cada rato encontraba a mi esposa, tenía que irla buscando de la mamá, embarazada, porque no se quería quedar sola. A veces se quedaba a dormir. Cuando yo me quedaba a dormir, cuando iba al Cibao, me quedaba a dormir para el Cibao. Ella se iba a dormir muchas veces donde su mamá, que vivíamos cerca, en la misma Rafael Augusto Sánchez, para no quedarse sola, ¿tú entiendes? O sea, todo eso son sacrificios. Los trabajadores de la empresa, ¿qué han significado para ti y cómo ha crecido el tamaño de la empresa en volumen de número de trabajadores? Bueno, nosotros ahora mismo somos casi 600 personas. Imagínate. 600 personas. Se ha complejizado mucho. ¿Por qué? Retribución. Si mis hijos no estuvieran ahí, los hijos de mi hermano, Ezequiel y el equipo que nosotros tenemos, de verdad que entra en una etapa en que tú tienes que mejorar tu calidad de vida. Ya yo hace tiempo tengo un horario de trabajo que me permite estar más suave, un poco más cómodo. Yo a las 9:00 o a las 10, que más o menos vengo llegando a la compañía, hasta las 2:30, 3 de la tarde, no vuelvo en la tarde. Trato de estar en las cosas más básicas, de saber todas los proyectos que queremos hacer, que también son muchas las cosas que se te presentan, hay muchos los cambios que como quiera se tienen que seguir haciendo. Si no tuviéramos el relevo que lo hemos trabajado, no estuviéramos disfrutando de todo ese sacrificio que hemos hecho. Está José Enrique, está Jorge, está Laura, está Lisa, está José Luisito. O sea, tenemos un equipo
que son los que van a ir cargando en sus hombros ya este futuro. Una cosa importante que de lo que acabas de decir, primero, ¿cómo te llega la conciencia de la calidad de vida en términos de saber que tiene que hacer un cambio? Porque eso no es común. Conozco empresarios grandes, multimillonarios, que trabajan todavía 12 y 14 horas. ¿Cómo te llega esa conciencia? Mira, lo primero que hay que trabajar es el ego. Trabajar el ego, me gusta ese enfoque. Trabajar el ego, ¿qué implica eso? Porque como empresario y como presidente y como de la persona que antes tú tenías todo el día a día y todo pasaba por tu filtro, cuando tú te vas teniendo que relegar, darle paso a la nueva generación, el primero que tiene que sentir que esa es su función, que eso no lo demerita, que todo lo contrario. Esto es un proceso, no debe ser un evento, el cambio que suceda a nivel del traspaso generacional. Porque si yo mañana dejo de existir o mi hermano deja de existir, es un cambio abrupto, es un evento que sucede que hace cambios muy profundos y muy traumáticos. Entonces, venimos hace años trabajando lo que es el proceso de cambio generacional. Y eso hace que también tú digas, pero ahora también yo tengo que pensar más en mí. Tengo que entender que la calidad de disfrutar conmigo, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, es lo que me da, teniendo energía, teniendo juventud. Y ese ego, ponlo en el sitio que tiene que estar. Y siéntete tranquilo y orgulloso que tu función todavía no es que ha dejado de existir, pero no en esa magnitud ni en ese día a día. También, cuando tú hablas de relevo generacional, tú sabes que la juventud de ahora no quiere involucrarse en trabajo duro y no quiere involucrarse en trabajo que le implique muchas horas. ¿Cómo han logrado ustedes brevemente ese relevo generacional en términos de convencer a los muchachos, a los hijos y a los nietos que eso es parte de su propio patrimonio? Mira, ese es un dilema que tienen muchas empresas cuando no ven o cuando no han podido estimular. Eso es un trabajo que se tiene que ir haciendo. Liderar queriendo es difícil. Liderar sin querer es casi imposible. Yo quiero que tú me repitas esa frase, porque esa frase la vamos a poner en un reel. Sí. Repíteme esa frase. Liderar es difícil queriendo tú llevar las funciones y llevar una empresa y ser el líder. Ahora, cuando tú no quieres, porque te la han impuesto, porque te han dicho, mira Franklin, echa para acá, deja de estar ahora bregando con los programas de televisión y ven a trabajar. Ven a trabajar para esto. Y tú dices, pero es que a mí eso no me gusta. ¿Tú entiendes? Imagínate si tú crees que se te va a hacer fácil liderar una empresa. Claro. Te la están imponiendo. Entonces, yo creo que esto es como ensayos. Pongan a los muchachos, aparte que han ido poco a poco, siendo jóvenes, que van viendo y entendiendo, viendo al papá en acción, viendo a uno en trabajo, porque al principio ellos te idolatran mucho, pero no entienden ni ven y subestiman o sobreestiman el trabajo. Entonces, cuando te van viendo en acción, cuando inclusive tú le das tareas pequeñas, si tú coges y tú tienes un hijo aquí, le dices, mira, tú vas a arreglar los micrófonos, tú eres que vas a hacer estas cositas, y esas cosas pequeñas, ellos salen airosos. Después tú le puedes ir sumando y complicando las cosas, para que ellos no se sientan tan frustrados, o tampoco lo tienen que poner siempre a que sean el que carga el camión. Claro. Hay una cosa importante para los empresarios. El techo mío es el piso de ellos. El techo tuyo es el piso de ellos. Es el piso de ellos. Entonces no es verdad que tú lo vas a poder a comenzar manejando un camión. Si yo le estoy dejando un techo fuerte, van a tener que comenzar por ese techo, que va a ser su piso. Entonces, ponle tareas cumplibles, manejables, para que ellos no se sientan tampoco frustrados y ellos vean que van a ir pudiendo y tú vayas entendiendo que ellos van pudiendo y se van a ir enamorando de la empresa. El futuro del Grupo Cometa. Yo me siento tranquilo. Me siento bastante tranquilo. Todavía hay cosas que estamos trabajando en cómo se van a manejar los días después que no estemos 100% allá, pero estamos en una transición todavía que los estamos acompañando, que es bueno para ellos y es bueno para nosotros. Primero porque, ¿verdad? No estamos en un centavo. Creo que el aparato más peligroso que tiene un ser humano es una mecedora en su casa.
Ese es el que más peligro tú puedes correr, más que una bicicleta, bicicross, ¿verdad? Que te va a anquilosar, te va Claro. y no me gustaría pensar en cómo se sentiría mi mujer cuando me vea viendo todos los defectos que tiene la casa si no la limpiaron bien, porque eso es lo único que te vas a estar fijando, por más hobby que tú tengas. Entonces, bien en el sentido de que les gusta a la generación que está, son capacitados, muchísimo más capacitados que nosotros, vuelan, ¿entiendes? Entonces la experiencia nuestra, con la capacidad que ellos tienen, con lo que les gusta a la empresa, yo no entiendo, ven el futuro, ¿no? Tienen bolita casi de cristal, la entienden rápido, tenemos buenas relaciones que ellos están capitalizando con los suplidores, con el editorial nuestro. Siempre están innovando, pensando en qué cosas hacer. Y tenemos muchas cosas. Antes de ayer tenemos una reunión con un asesor importante para poner todas las cosas que tenemos ahí, a ver cómo vamos a hacer un timing. Hay cosas que nos van a hacer dar unos brincos cuánticos importantes en todo el sentido de avances, pero eso también hay que trabajarlo. Entonces vamos a comenzar a trabajar todo eso para dejarle esa torre grande que se va a poder seguir construyendo y que de ellos tampoco se hagan demasiado esclavos, que hagan una estructura que trabaje para ellos. ¿Qué significa y ha significado tu hermano en la empresa? Vital. José Luis es importantísimo, no solamente como hermano, sino como mi socio. Y mira, entre José Luis, Ezequiel y yo pensamos totalmente diferente. Te menciono a Ezequiel, fíjate, en un orden importante. No, yo te iba a preguntar, en segundo lugar, Ezequiel, porque quiero que tú me hagas... Ezequiel ha sido un tremendo equilibrio para nosotros, un aporte valiosísimo. Una estrella, Ezequiel Molina. Íntegro, trabajador. Una estrella. Siempre ha querido el bien para la empresa, ha sido un ente de formación con nuestros hijos, de apoyo, de soporte, entre nosotros también. Y ha sido hacia donde ayuda a que la balanza se vaya, porque entre los tres, de verdad, no pensamos ninguno iguales, increíblemente, pero siempre hemos buscado una convergencia, y eso ha sido importante. Inclusive un ente moderador de cuando ve que la cosa, digo, espérate, mira, vean esto, miren aquello, o sea, sabiendo hacer la cosa con sutileza y siendo un ente de balance, ¿entiendes? Y hoy en día todavía sé que él no baja tanto la guardia, porque como tú sabes, que él es su mujer y todo, es la empresa. Sí, él sí. tiene 16 años divorciado y se ha dedicado, aunque ya con otras ayudas, pero es un gerente operativo de la empresa. Y tiene 42 años con ustedes, creo. 42 años tiene Ezequiel con nosotros, imagínate tú. O sea, y los respetan los muchachos como uno más de nosotros. Ellos lo ven como si fuera José Luis, como si fuera yo, y lo respetan, lo toman en cuenta. Y Ezequiel, baja la pesada, no le importa si es mi hija, si son los hijos de José Luis, tienen que obedecer igual o más que nosotros, yo diría. Errores que cometiste que no cometerías hoy. Así enorme, grande. Y que se pueda decir. Bueno, mira, en principio yo creo que los primeros errores fue eso, que nos casamos mucho con una sola empresa, hicimos un compromiso casi de cierta exclusividad con ellos, que le dijimos, no, mira, ustedes no tienen de pie y mano, eso no se lo firmo yo a nadie, ustedes no nos pueden atar a nosotros, si nosotros no quebramos aquí porque ustedes no han dado flexibilidad, ustedes van a buscar a otra gente, ¿sí? O ustedes rompen eso, o lamentablemente nosotros dejamos de seguirlo representando a ustedes y se terminó hasta aquí. Y se fueran haciendo de la vista gorda, vieron que seguíamos creciendo, que era mejor, que dejaron que fuéramos representando más empresas. Y efectivamente, más nunca hemos cogido esa de que ustedes van a hacer, sí hemos buscado que nosotros seamos los exclusivos de ellos. Ok. Pero no que ellos nos hagan nada más con nosotros que ustedes pueden hacer negocio, porque nos ata de pie y mano. ¿Entiendes? Y lo hemos visto en otros renglones que representamos, que muchas veces necesitamos tener flexibilidad. Hay un grupo de emprendedores que quiere iniciar como empresario de la batería, o como representante, o como comercializador, o como partner de ustedes. ¿Qué tú le dirías a todos esos muchachos que hoy quieren empezar un negocio en el área de ustedes? Mira, a veces tengo amigos que dicen, mira, yo quiero poner un negocio solo de batería.
solo de batería no te conviene. O sea, tú tienes que ser un facilitador de una serie de otros productos que la gente piense en ti y te vea en ti, en el área automotriz, como un repuesto. Porque si te quieres especializar en una serie de cosas, tú tienes que tener un diferenciador, o vas a tener ese delivery, o vas a tener un super servicio que te diferencia de los otros, que ahí radica lo que nosotros hacemos en todas nuestras sucursales. Nosotros queremos que el cliente, si va por una reclamación o va para buscar un servicio por primera vez, se sienta que está en un lugar de profesionales, bien atendido, que le va a ofrecer la mejor cortesía, que se sienta bienvenido en su casa, que se le tenga un lugar agradable donde poder estar, esperar, que no se le irrespete. Esas cosas es para cualquier negocio y hay que seguirse preparando. Todavía a la edad de nosotros, yo sigo yendo a actividades que tienen que ver mucho con este mundo. El martes que viene yo voy por una feria que tiene que ver con neumáticos con uno de los sobrinos. En octubre pasado estaba en una feria, una convención que hace LTH en batería, donde lo que hacen es capacitarte. Se comparte, se divierte, pero te tratan de capacitar. Entonces en esto no se puede terminar nunca. Y el que va a incursionar como emprendedor ahora, con más razón, tú tienes que prepararte. Ya, que no viene la inteligencia artificial, no vienen muchísimos cambios que se van a hacer, que van a competir con el empresario, van a competir. Ningún muchacho ahora, si no ve un review, no te compra nada. Déjame ver qué piensan de Batería Cometa, de Grupo Cometa, de los productos. Y tú le das un consejo y el consejo tuyo no sirve. Ellos sirven más lo que ellos buscan. Lo que ellos buscan. Entonces, ese es el reto que tiene cualquier emprendedor. Y es el mundo de hoy. Es el mundo que va a seguir avanzando muy rápido, muy rápido. Johnny, te agradezco mucho esta conversación tan interesante que más o menos en una hora tocamos toda una vida, 50 años del Grupo Cometa, y yo espero que haya 50 más de aquí en adelante. Dios te oiga y así sea. Gracias. Y a ustedes, como siempre, una reflexión final con relación a esta entrevista y lo que Johnny ha aportado a todos nosotros, que es mucho. Prepararse, formarse, no descansar en términos de aprender, desaprender y aprender y volver a aprender. Porque el conocimiento no pesa. Y el conocimiento, obviamente, es lo que te va a dar las habilidades hacia futuro. No en el mundo del negocio y el negocio de la batería, sino en cualquier negocio que usted quiera emprender mañana. Así que prepararse, formarse, capacitarse es esencial para el éxito y el triunfo de la vida. Y nos vemos en un próximo episodio. Franklin Vázquez les hizo compañía. Y nos vemos en De lo Micro a lo Macro por TikTok, por YouTube, por Instagram y por Spotify. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y recuérdense que este espacio se transmite gracias al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipyme, y también es un espacio de Cifras Consultores. Nos vemos en una próxima entrega.